El Salmo 138, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ese es el Salmo 138, 6. Hermano, uno de los pecados más característicos que tiene el ser humano de cualquier lugar y de cualquier época, sin excepción, es el orgullo. Nadie aquí puede decir que no es orgulloso. Y el que lo diga es un orgulloso mentiroso. Hasta los padres dicen: me siento orgulloso de ti. De los hijos, ¿no? A veces pensamos que el orgullo no es tan grave, no es un pecado tan abominable como el robar o el adulterar, fornicar, el matar. Pero la verdad, hermanos, es que el orgullo es tan pecaminoso que se considera como la raíz de todos los pecados. De hecho, el primer pecado cometido en la historia de la humanidad en Edén fue promovido por Satanás apelando al orgullo de Adán y Eva, cuando les propuso que si comían del fruto del árbol prohibido, serían como Dios. Y eso fue lo que incitó, esa fue la tentación hacia nuestros primeros padres. ¿Qué es el orgullo entonces? ¿Cómo podríamos definir el orgullo? Bueno, el orgullo se define como la disposición, la inclinación que tiene nuestro corazón, que tenemos nosotros como personas, por alcanzar o pretender haber alcanzado logros propios, estatus, posiciones por cuenta propia. Un orgulloso es alguien que se confía demasiado en sus habilidades, confía demasiado en sus ideas, en su grandeza o en su valía, pero que él mismo se autoimpone. El orgullo, hermanos, es un gran mal, es un gran pecado, porque se trata de pretender alcanzar o haber alcanzado cosas, grandezas, glorias, bienes, sin reconocer de dónde proceden y a quién le pertenecen, que es al Señor. Esa es la razón por la que en las Escrituras, hermanos, se destaca el rechazo y el trato duro que Dios tiene con los orgullosos, es decir, con aquellos que no reconocen su favor, aquellos que no reconocen la bendición, sino que se glorían en las cosas, en los favores y bendiciones del Señor, como si hubiese dependido de ellos y de sus méritos. Salmo 18, 27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. O en el Proverbios 16, 5 que dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Génesis 29, hermanos, nos habla acerca del pecado de orgullo, teniendo el favor, la bendición, teniendo la presencia de Dios, una persona que tiene estas cosas y actúa en orgullo. A diferencia de otra persona que también recibe un gran favor de Dios, pero en vez de responder en orgullo, responde en humildad. Bendiciones de Dios, pero dos respuestas diferentes a esas bendiciones. Ahora, eso no significa que estas dos personas que vamos a hablar en esta mañana sean perfectos, pero uno respondió de forma orgullosa a las bendiciones del Señor y fue disciplinado, mientras que la otra persona terminó respondiendo en humildad. Estoy hablando de Jacob y de Lea. Jacob y Lea. Para el pueblo de Israel, hermanos, este texto no solamente servía para darles información de la procedencia o el origen de las 12 tribus que conformaban en ese momento el pueblo de Israel. Y tampoco era solamente para advertirles de las consecuencias que trae el pecado de la poligamia. Y que el propio Moisés dijo en Levítico 18:18, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. El texto no está simplemente para que no tengan esas consecuencias si son polígamos. La voluntad de Dios es que sean de una sola esposa, de un solo esposo.
Eso no es simplemente eso, aunque sí lo es también. Aquí lo que se enseña a Israel en su momento y a nosotros, hermanos, es que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que conociendo, recibiendo y experimentando las gracias y las bendiciones, las bondades del Señor, nos cuidemos del pecado del orgullo y la pretensión. Esa actitud le detesta a Dios y Dios la va a disciplinar si es un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la humildad, es decir, el reconocer de forma sincera que todo viene de Él, que es por Él y es para Él, se convierte entonces en el único camino en la que todos nosotros como creyentes estamos llamados a transitar. Eso es lo que Dios quiere, esa es la voluntad del Señor. Ahora bien, vemos dos personajes, Jacob y Lea. El Salmo 138, versículo 6, con el que comenzamos, que dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, se lo vamos a aplicar a estos dos personajes. Y ese será el resumen de todo el sermón de hoy. ¿Cómo es? Bueno, si se lo aplicamos a Jacob, sería, Dios resiste al soberbio Jacob y da gracia a la humilde Lea. Y eso lo vamos a ver en el texto. Así que así será nuestro bosquejo que tendremos en la mañana de hoy. Son 35 versículos. En los primeros 30, que es la sección más larga, desde el versículo 1 al versículo 30, veremos el favor de Dios y el trato de Dios con el orgulloso Jacob. El favor y el trato de Dios con el orgulloso Jacob. Mientras que en los versículos 31 al 35 veremos el favor y el trato de Dios con la humilde Lea. Versículos 31 al 35. Vayamos entonces inmediatamente a nuestro primer encabezado. Versículos 1 al 30. El favor de Dios y su trato con el orgulloso Jacob. Antes de comenzar, es importante entender tres cosas. Tres cosas es importante en todos estos 30 versículos. Tres cosas que emergen en toda esta narrativa. Lo primero, Dios está cumpliendo efectivamente, fielmente lo que le había prometido a Jacob. ¿Qué le había prometido el Señor? Lo leímos al comienzo del culto, de la predicación, en Génesis 28:15. Yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas, a donde quiera que fueres. Entonces, toda la narrativa vamos a ver cómo Dios verdaderamente está cumpliendo. No le está diciendo, estoy contigo, pero todas las cosas que ocurren acá le dicen a Jacob y nos está diciendo a nosotros, Dios está cumpliendo su promesa. Dios está allí, la mano de Dios está guiando todas estas cosas. Dios es fiel a su promesa. En segundo lugar, vamos a notar que las actitudes y las acciones de Jacob son orgullosas. En vez de ser humildes, de reconocer ese favor de Dios, él más bien es presuntuoso. Para él, la gracia de Dios la reconoce, pero no la exalta, no la alaba. Él mismo sabe que las cosas vienen de Dios, pero relega esa alabanza como debería haberlo hecho. ¿Okay? Y en tercer lugar, veremos en toda esta sección el trato disciplinario de Dios a ese orgullo de Jacob para humillarlo. El trato disciplinario de Dios para humillar a ese soberbio y altivo Jacob. Vamos entonces, estas tres cosas, ténganlo en cuenta cuando leamos todo este texto. Versículos 1 al 30. Versículo 1 dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Lo primero que se nos dice es que recordemos que Jacob está en un destierro. No se olvide de eso. Sí, él ha tenido un encuentro extraordinario con el Señor Jesucristo. Cuando tiene esa visión de esas escaleras
que van desde la tierra hacia el cielo y ángeles bajan y suben y al final de esas escaleras en el cielo está el Señor, es el Señor Jesús, ¿sí? Ahora, él tiene ese encuentro, el Señor le promete y él con esa expectativa, ahora Dios está conmigo, él va y emprende su viaje hacia donde debería ir, a la tierra de Harán. Pero ¿por qué el texto nos dice y fue a la tierra de Harán? Porque quiere que nosotros entendamos que él está siendo desterrado, él está siendo expulsado de la tierra prometida, cual Adán y Eva. Que ellos pecaron y fueron excluidos de la presencia de Dios. Lo mismo está ocurriendo entonces con Jacob, solamente que a diferencia de Adán y Eva, Jacob está siendo desterrado, pero Dios no se ha alejado de él. Él se está alejando de la presencia, por así decirlo, física de Dios, por un destierro, una disciplina, pero Dios está con él. Y a partir del versículo 2 en adelante, ocurren una serie de casualidades, que nosotros como creyentes no le debemos llamar casualidades, sino providencias del Señor. Es decir, todas estas cosas vemos como la mano de Dios ha arreglado providencialmente, ha hecho que coincidan todos los personajes en un solo momento, ¿sí? Ese es el favor de Dios. La presencia de Dios se hace claramente tanto para Jacob como para nosotros los lectores. Recuerden que Jacob tenía dos misiones. Dos misiones tenía Jacob cuando fue desterrado, cuando su mamá le dijo, vete porque tu hermano Esaú te va a matar. Las dos misiones eran, en primer lugar, no es solamente ir a la tierra de Harán, sino llegar a la casa de Labán, que era el hermano de su madre, su tío, pues. ¿Sí? Tenía que llegar a esa casa y en segundo lugar, tenía que encontrar una esposa de esa casa, de la casa de Labán. Y esa es la razón por la que Jacob lo encontramos en un pozo. Versículo 2. Y miró, ¿verdad? Él sigue su viaje, tiene la expectativa, tiene esa bendición en su mente y sigue su viaje, dice, y miró y vio un pozo en el campo. No es cualquier pozo. Para él, llegué a un pozo, pero para los planes del Señor no. Porque todo lo que vamos a ver, definitivamente Dios orquestó que fuera en ese pozo, todas las cosas. Llegó entonces a ese pozo y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. ¿Por qué la gran piedra sobre la boca del pozo? Bueno, recuerden que el vital líquido es muy preciado, sobre todo en las regiones desérticas. Así que cuidarlo es un asunto de seguridad, qué sé yo, para que no cayera algún animal y contaminara todo el pozo o el mismo polvo de la tierra, bueno, lo que sea. Lo cierto es que estaba sellada, estaba asegurada, está bien protegida para que no faltara el agua, el vital líquido en aquella región. Por eso lo tenían con esa gran piedra. Versículo 3, y juntaban allí los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Se entiende que es una gran piedra y parece como que varios la están moviendo, ¿verdad? Para darle agua a las ovejas y apenas terminen las ovejas las vuelven a tapar. Un asunto de seguridad. Versículo 4. Y entonces allí les dijo Jacob, hermanos míos, él sabe que son pastores, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Oye, qué casualidad, yo estoy buscando gente de Harán. Qué casualidad, qué providencia, decimos nosotros. ¿Sí? Versículo 5. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Mire que él es intencional. Sabe que la primera respuesta da una gran esperanza. Bueno, por lo menos estos me van a guiar hasta Harán, pero quiere ser más allá.
quiere ser más intrépido. Así que pregunta, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? ¿Cuántos Labán pudieron haber habido allí, ¿no? Pero el hijo de Nacor, ¿y qué dicen los pastores? Sí, le conocemos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es decir, en la misma hora, en el mismo pozo, se encuentra a estos pastores que le dan no solamente que son de Harán, le dan información de Labán, porque dice, y él les dijo, y está bien, y ellos le dijeron, bien. Es decir, son de Harán, conocen a Labán y le dan información de Labán. Aquí parece que todos los planetas se han alineado. Esto es de Dios. ¿Ah? Yo leo esto y yo digo, no, definitivamente, Dios está allí, porque no son cosas casuales. Ahora, recuerde que este episodio hay una similitud con lo que es Génesis 24. En Génesis 24 recordemos que Abraham manda a un siervo para que busque esposa para su hijo Isaac. ¿Y este siervo a dónde llega? A un pozo también. Jacob está en un pozo, hay similitudes. Ambos tienen una misión, encontrar esposa. En este caso, el siervo buscar una esposa para el hijo de su amo Abraham, pero aquí Jacob tiene la misión de buscar una esposa para él. Entonces hay similitudes, podemos ver semejanza. ¿Qué más? Bueno, en ese pozo también se encuentra, en este caso el siervo de Abraham se encuentra con la que va a ser entonces, con Rebeca, que va a ser la mujer de Isaac. Y ahora también se encuentra Jacob con la que va a ser su esposa, que es Raquel, versículo 6. Y él les dijo, está bien, hablando de Labán. Ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Estos primeros 6 versículos nos dicen, todo parece bien. Bueno, todo está marchando bien. Recuerden estos dos misiones. Llegar hasta la casa de Labán en Harán y también encontrar esposa. Bueno, el punto es que se está destacando que todo está ocurriendo en el mismo momento, en el mismo día. Sin estar buscando tantas cosas, se me está dando facilito. Mire, esto es de Dios definitivamente. Pero a diferencia del siervo de Abraham, en Génesis 24, cuando el siervo está allí en el pozo, ¿y él qué hace? Él ora al Señor. Ora al Señor y le pide al Señor que guíe sus pasos y que guíe para saber, discierna el carácter de la mujer que va a ser para el hijo de su amo Abraham, en este caso Isaac. Y él está orando allí, el siervo, estoy hablando de Génesis 24, está orando, está en esa expectativa, ¿verdad? La muchacha hace todo lo que él le había pedido al Señor que pudiese hacer, definitivamente irrumpe en adoración al Señor. Pero aquí empieza la diferencia con Jacob. Jacob no está orando al Señor. Jacob está en un mismo sitio, una misma circunstancia, pero está respondiendo de forma diferente. Él, en vez de recurrir a la voluntad del Señor, al encuentro con el Señor, pidiendo esa prosperidad de parte del Señor, la prosperidad de su viaje, él simplemente se emociona porque dice, bueno, y viene Raquel, la hija de Labán. Él no conoce quién es Raquel, pero pero es que todo está perfecto. Y él está en esa expectativa. Conoce a Raquel y él empieza, en vez de rogar al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón para ver las cualidades, la característica, el carácter piadoso de Raquel, lo único que hace es guiarse por los sentidos físicos, solamente por los sentidos físicos. Él quiere empezar a cortejar a su manera. Quiere cortejar a su manera, eso lo dice los versículos 7 al 11. Miren el cortejo que hace Jacob. Versículos 7 al 11. Y él dijo, he aquí es aún muy de día.
No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas, dale agua a las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Él se le ocurre algo, oye, viene la hija de Labán, la quiero conocer, pero necesito el escenario perfecto para el encuentro perfecto. Y lo que quiere es despachar a los pastores. Él quiere quedarse a solas para ver a la hija de Labán y ver qué tal. Pero quiere estar a solas. Y le dice a los pastores, mire, hagan algo, denle las agüitas y ustedes no se tienen que, o sea, váyanse de aquí. Déjenme solito, que yo me las arreglo. Él se emociona. Ahí que está el punto, él está emocionado. Y eso no hay problema de que él esté emocionado. Pero en medio de que él está tratando de tomar el control de las circunstancias, dice en el versículo 9, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Es la primera y única referencia que se dice que hay una pastora en la Biblia, hermanos. Pero no debemos interpretarlo que es pastora de iglesia, sino de animalitos, ¿ok? Entonces, mosca. A ver, ella era, ¿verdad? Bien activa, una muchacha bien activa, pero no solamente era activa. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, ¿y qué hizo? Removió la piedra él solito. Mira, se esponjó el hombre. Sacó el pecho. No sabíamos estas cualidades de Jacob, pero el hombre sacó fuerza de donde no sabemos dónde las tenía, y el hombre agarró la piedra y él mismo la movió. Agarre y no solamente mueve la piedra, ¿verdad? Recuerden, él está cortejando a su manera a Raquel. La está cortejando. Está demostrando que él es hombre, que vale, que es fuerte. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, ¿verdad? Las ovejas de Labán, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Tiene una preferencia por Raquel, por supuesto, porque no es que va a abrevar o va a atender a las ovejas de todos. No. Venga usted, venga, yo le ayudo. ¿Sí? Yo me llamo Jacob. Y el hombre quiere llamarle la atención como sea a Raquel, como sea. Quiere tener la situación perfecta. No lo logra, pero ahora busca cautivar su mente. Él está prendido por la apariencia física de Raquel. Él no está preocupado por el carácter de Raquel. No, él no le pregunta nada a Raquel. Él simplemente quiere tomar el asunto por su cuenta. Hermano, Jacob es un hombre básico. Es como Esaú. Solamente que no es tan evidente en Jacob. Pero Jacob no es nada piadoso tampoco. Él simplemente está siendo llevado emocionalmente por lo que está viendo sus ojos. Y en vista de que no tiene nada que ofrecer, recuerden que él está arruinado, solamente viene con la promesa de Dios, pero él no tiene nada, entonces recurre a su fuerza bruta para impresionar. Y luego de hacer esa impresión, ¿verdad?, ante Raquel y esa caballerosidad que tiene Jacob con Raquel, y ahora habla con Raquel y le dice, versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Bueno, este beso que se habla acá no debemos entenderlo como un beso romántico y apasionado. Debemos simplemente entenderlo como un beso normal de parientes, y luego le explica ese beso. O sea, yo soy tu pariente, yo soy el hijo de la hermana de tu padre. Le explica todo esto,
¿verdad? Y dice que alza su voz y llora. A diferencia del siervo de Abraham en Génesis 24, cuando este siervo ve toda esta providencia de Dios y cómo Dios le estaba contestando sin él decir nada, pero Dios le está contestando todo el asunto que le ha pedido el Señor, él irrumpe en una alabanza al Señor, en una adoración al Señor porque le ha prosperado el camino. Y aquí vemos que Jacob no está alabando al Señor, sino que está llorando. Entonces, ¿cómo es eso de que tú eres un hombre bien fuertote, pero estás llorando al mismo tiempo? Bueno, no sabemos por qué está llorando. Algunos presumen que era esa presión o ese asunto de esa forma de que por fin se acabó mi travesía, llegué acá. Mire, no se murió en el camino, no tenía nada, no se murió en el camino. Llegó al sitio correcto, a la hora correcta. Bueno, aunque parece extraño porque la hora no era para llevar a las ovejas allí a brevar en el desierto. Pero lo cierto es que ahí llegaron los pastores y llega Raquel, la conoce y es como que, como un momento de desplome de él. Pero no hay un reconocimiento a la gracia del Señor. Él está experimentando una gran bendición. Lo está viendo de forma providencial, pero no lo está reconociendo como tal. No lo está reconociendo. Así que a partir del versículo 12 en adelante, las cosas se ponen mejor. Se ponen mejor todavía. Del 12 al 20, en toda esta parte del 12 al 20, vamos a ver cómo Jacob conoce a Labán, es recibido por Labán y también tiene trabajo. Encuentra trabajo en el exterior. ¿Qué les parece? ¡Qué bendición! Versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca en ese sentido. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo. Hay una explosión de parte de Labán también por escuchar de que otro pariente también se acerca. Y lo más seguro es que él corre con esa solicitud porque piensa que va a ser igual como aquel siervo que le había dado unos pendientes de oro, unos brazaletes a Rebeca, ¿recuerdan? Y eso fue lo que le llamó la atención. Pero aquí él, oye, vamos a ver qué nos traen. Y corre y ve un hombre limpio ahí. Hay mucha euforia al principio por recibirlo. Dice, y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y le contó a Labán todas estas cosas. ¿Qué le contaría a Jacob? ¿Qué le contaría a Jacob? No, bueno, no tengo nada, pero tengo la bendición de Dios. Yo engañé a mi papá, mi hermano me quiere matar, por eso estoy aquí. Y lo que dice Labán, algunos sugieren que es simplemente un acto de lisonja, ¿sí? Una adulación de Labán cuando le dice, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Este texto, ¿verdad?, nos debe recordar a Génesis capítulo 2, cuando Adán se encuentra con Eva y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es el primer poema de amor. ¿Por qué se lo dice el futuro suegro al yerno? Bueno, probablemente simplemente probablemente estaba decepcionado y bueno, no importa, pero yo te quiero igual. Yo te quiero igual. Al final sabe que tiene fuerza el hombre. Tiene fuerza, tiene una bendición por ahí, una herencia. Bueno, vamos a cuidarlo. Al final es familia. Otros sugieren que eso, lo que está diciendo acá,
Esta frase simplemente está diciendo, somos igualitos. Somos iguales de engañadores, de estafadores, de mentirosos. Bueno, eso se lleva en la sangre. Lo que sea que signifique este texto, a la final parece una falsedad. Es más una falsedad que un deseo genuino. ¿Por qué? Porque lo tiene con él un mes y al mes le dice, epa, yo debería pagarte, ¿verdad? Lo tiene esclavizado. Lo tiene esclavizado por un mes. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Ya lo tenía sirviendo, sin pagarle ni medio. Es un aprovechador, Labán. Es un aprovechador. Dime cuál será entonces tu salario. Y ahora viene la nota importante de Moisés en la narrativa. Hay como un paréntesis en la narrativa. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hasta ahí está la nota que hace Moisés y luego continúa la narración. Esta nota es muy importante porque le da sentido a toda la narrativa. Al final, Jacob, ve a Raquel, se entusiasma por Raquel y cuando conoce a Lea, se enamora más de Raquel. Porque Lea solamente dice que tenía los ojos delicados. Algunos interpretan que tenía los ojos, lo único que tenía bonito eran los ojos. Algunos interpretan así. Pero la palabra realmente en hebreo tiene que ver con ojos apagados, delicados, apagados, tenues, como ojos tristones, también se le dice. Es decir, una persona triste, amargada, una persona gris, alguien que no le brillan los ojos en la vida. Mientras que Rebeca es totalmente diferente, ella es viva, ella es pastora, ¿no? Y es pila. Y Raquel de hermoso semblante y activa, y eso le cautiva a Jacob. Recuerden que Jacob es más tranquilito y se busca una más activa, ¿no? Entusiasta, sí. Bueno, lo cierto es que ahora se le presenta la oportunidad de trabajo formal a Jacob. ¿Y qué hace Jacob en ese momento? Ahora va a regatear con Labán. Él no tiene dote, recuerden, él no tiene dinero, no tiene nada para ofrecer para poder casarse, pero esa es su misión. Así que él se da a sí mismo como un esclavo para ganar una esposa. Se da como un esclavo para ganar una esposa, versículo 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y a Labán le gustó la idea. Labán respondió, bueno, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué linda historia, ¿no? Una historia de amor. El hombre se entrega y dice, yo te voy a servir 7 años. Porque 7 años. La palabra, ustedes saben que el número 7 en la Biblia habla de plenitud, ¿cierto? Pero sacando las cuentas, algunos estudiosos sacando las cuentas dicen que esto corresponde a 3 veces a lo que se da en una dote para una esposa. Es decir, él está triplicando el precio solamente por su trabajo sin ninguna remuneración, pero que al final va a tener su premio. Y para él era suficiente, porque la amaba. Cualquier sacrificio por la persona que uno ama, cualquier sacrificio lo vale. Hermanos, y esto no lo digo para que el esposo se lo diga a la esposa hoy. O al revés. Eso no lo digo por los esposos. Eso lo digo por todo creyente. Cristo vale más que un esposo, más que una esposa. Cristo vale tu sacrificio. Cristo, o sea, si tú amas a Cristo, cualquier sacrificio que Él te pida lo vale.
porque Él es el mayor premio. Jacob estaba consiguiendo una esposa. Cristo es mejor que una esposa. Cristo es suficiente. Pero eso es a todos los que lo aman. Esta historia breve para Jacob fueron 7 años viendo la recompensa al final de los 7 años. Así debe ser todo verdadero creyente colocando su vista en Cristo. Que este mundo temporal se pase rápido porque tú quieres estar con el Señor. O tú quieres estar todavía arraigado a este mundo. Ay, no me quiero morir. No quiero salir de aquí. Que tu amor a Cristo sea mucho más que las cosas de este mundo, hermano. Pero aquí está el punto. Él la amaba y le pareció rapidísimo. Y a partir del versículo 21, bueno, ya vemos entonces este cuadro espectacular que está experimentando Jacob. ¿Sí? Dios lo guardó, llegó sano y salvo a Harán, encontró su futuro suegro, encontró su futura esposa, la propuesta de trabajo la negocia y sale como él quería. Raquel le corresponde, está enamorado. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Él ha desplazado en todos sus planes, en todas sus actitudes y acciones, ha desplazado la dirección del Señor en su vida. Él está viviendo como si Dios no existiera. Pero de Dios nadie se burla. Recuerden que el Señor en Génesis 28:15 le dice: no te dejaré hasta que yo haga esto. Bueno, el Señor no se le despegó. Es ignorado el Señor en su vida. Y ahora el Señor se va a volver a manifestar, pero no como antes. Ahora su manifestación, Jacob va a sentir nuevamente la presencia de Dios, pero ahora en disciplina. En una disciplina, eso es lo que dicen los versículos 21 al 30. Jacob cree que todo está bajo control, pero la verdad es que él de alguna manera se ha burlado de Dios. Lo ha relegado de su vida. Todo me está saliendo como yo quiero. Está teniendo puras decisiones emocionales, pero no toma en cuenta al Señor. No busca consejo. ¿Has visto personas así? Que toman decisiones habidas y por ahí, pero nunca buscan qué dice mi Señor de esto. Orgullo, hermano. Orgullo. Entonces aquí, en vez de Jacob vivir lo que dice el Proverbios 3:6, que dice, hablando del Señor, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él lo que hizo es no reconocerlo en todos sus caminos y el Señor, no, ya tú sabes que no te voy a dejar. Tú quieres que yo me desentienda, no lo voy a hacer. Ahora yo te voy a rescatar de tu vanidad. Es lo que va a hacer el Señor a partir del versículo 21. ¿Cómo sabemos que ahora empieza el trato de Dios en el versículo 21? Porque Jacob empieza a ver que las cosas no están marchando como él quería. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Han pasado 7 años. Eso no fue el convenio, pero Labán como que se está desentendiendo del asunto. Y él ahora dice: epa, aquí hay algo extraño. Él va y reclama su premio, reclama su derecho. Y Labán, sí es verdad, se estaba haciendo el loco Labán. Y bueno, Labán le hace un gran banquete, versículo 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. ¿Qué se imagina usted que pasa en un banquete? Aparte de la comida, hay vino. Y es muy probable que Labán le haya metido más alcohol a Jacob de lo normal. Tanto así que él no se da cuenta con quién durmió en esa noche, sino que al día siguiente sabe que él era. Pero aparte de eso, estas fiestas duran 7 días, ¿sí? Esta boda dura 7 días, una semana completa. Por eso es que cuando es engañado, Labán le dice: cumple la semana de esta, ¿sí? Pero el matrimonio se consuma en la primera noche de boda. Y ellos siguen celebrando el resto de
de la semana. Pero aquí el punto está de que ahora Labán quiere congraciarse con su yerno, ¿verdad? Le arma la fiesta. Versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y la trajo y él se llegó a ella. También las novias en ese momento tenían un velo completo, no se veía quién era. Él asumía que tenía que ser Raquel. Versículo 24, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Vemos entonces el carácter miserable de Labán. Labán tenía muchas posesiones y el único regalo que le da es una sierva de él. Él no quiere despojarse de mayor cosa. No, yo tengo muchos siervos. Lo mínimo que yo puedo hacer, eso es lo que hizo Labán. Eso es. Bueno, se desprende de una sierva. Versículo 25, venida la mañana. Ahora empieza el desastre. Venida la mañana, y aquí era Lea. Y Jacob está indignado, porque eso no se hace. Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Qué irónico, ¿no? El engañador ahora es engañado. El que se aprovechaba de otros, se aprovecharon de él. El que se aprovechó de alguien ciego, a él lo cegaron, lo emborracharon, le hicieron una trampa en medio de la noche y también lo embaucaron. Una cucharada de su propia medicina. En este caso, de forma disciplinaria, Dios le aplicó a Jacob la ley de la siembra y la cosecha. No siempre ocurre así, pero en este caso Dios lo hizo. Hizo que aquel que era un engañador fuera engañado, que era un embaucador lo embaucara. Eso es lo que está pasando. Dios, hermanos, está usando la astucia, la maldad, la mentira de Labán para humillar la maldad de su hijo Jacob. ¿Por qué existe tanta perversión en el mundo? ¿Por qué Dios no lo retrae? Precisamente para disciplinarnos, porque no somos diferentes a ellos. Pero Dios, al que agarra como por hijo, lo disciplina. Entonces Jacob ahora se despierta, se siente estafado, pero no solamente se siente estafado, se siente atado. Ahora, ¿cómo hago yo con esto? Se siente enredado. Cayó en esa trampa sin darse cuenta porque siempre se confió en sí mismo, de que nada le iba a pasar porque tenía todo bajo control. Un orgulloso. Nunca buscó la dirección del Señor. Su corazón estaba desviado, su corazón estaba cegado, su corazón estaba embotado en las cosas de este mundo y descuidó totalmente la voluntad del Señor. Hermanos, Lea era la esposa que Dios había destinado para Jacob. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Bueno, note que más adelante Dios le concede hijos a Lea y no a Raquel, por ejemplo. Y de los hijos de Lea nacen los 4 patriarcas de las principales tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví y Judá. De Leví podemos decir, la palabra Leví es unión, y es la tribu sacerdotal, de donde nace la tribu sacerdotal de Israel, los que los unen con el Señor, hijo de Lea. Pero también nace Judá, de donde vendría el Mesías. Es decir, que ya con Lea, el plan de Dios iba a continuar. Pero Jacob no la ama. ¿Por qué no la ama? Porque nunca buscó la voluntad del Señor. Nunca se amoldó a la voluntad de Dios, sino que es en las cosas de este mundo, como yo quiero, como me gustan a mí y ya. Descuidó totalmente al Señor. Entonces vemos un trato disciplinario de Dios, humillando al orgulloso Jacob, usando el engaño de otro más malvado que él para este fin. Por eso es que en Proverbios 16, 18 dice el Señor:
antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ay, me pasó esto, ¿por qué será? Andábamos en orgullo, andábamos en soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ese es Proverbios 16:18. Y en el Proverbios 18:12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra el abatimiento. Hermanos, Jacob manifestó su orgullo en esta manera, de esta forma. Pero el orgullo se manifiesta de otras maneras en nosotros. Cuando descuidas la oración, estás demostrando orgullo. No te interesa que Dios realmente guíe tus pasos en tu vida. Cuando descuidas todos los medios de gracia que el Señor da, la comunión cristiana, el congregarte, el leer las Escrituras. Cuando tienes ansiedad por el futuro, también es un acto de soberbia y orgullo. Pobrecito no, que te frustra que las cosas no salgan como tú quieres. Ansiedad por el futuro. O cuando tienes satisfacción de hacer lo que te corresponde hacer. Dios me pidió que me congregara. Ay, me siento bien que hice lo que tenía que hacer. Orgullo. O cuando te sientes esa satisfacción por entonces amonestar al otro que no hace las cosas que tú haces. Me gusta cuando regaño a la gente, sabroso. Pero que no me digan nada a mí. O cuando tomas decisiones meramente emocionales, solamente porque te gusta y ya, no consultas con nada, con nadie. Una forma de orgullo. Recuerda, hermanos, Dios resiste al altivo. Pero veamos para terminar, mire cómo el favor de Dios en un hombre, cómo este hombre puede responder de mala forma. Ahora vamos a ver cómo el favor de Dios con una mujer que es humilde. En este caso es Lea. Antes de llegar a la historia de Lea, lo que se nos dice de Lea, entonces Labán termina esclavizando, por así decirlo, nuevamente a Jacob. Versículo 26, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. El hombre ya lo tenía todo fríamente calculado, hermanos. Es un malvado. No se le ocurrió esa noche. Fueron 7 años planificando. E hizo Jacob así. En vez de pedirle una vez más al Señor o haberse quedado tranquilo, bueno, al final ya no tiene esposa. Ese no era el plan. No, pero es que no era esa. Entonces él accede. Y cumplió la semana de aquella, y él le dio, Labán, a Raquel su hija, su mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel. Es decir, en una semana, 2 esposas ahora. 2 esposas en una semana. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, pero estos otros 7 años no son iguales que los primeros. Ahora tiene una carga porque no se había adecuado a la voluntad del Señor. Y ahora sí vemos el trato de Dios con Lea. Y vio Jehová que Lea era ¿quién? ¿Era qué? Perdón. Menospreciada. Esta pobre mujer. Menospreciada. Al contrario de Raquel, esta era la desdichada de la familia, la de ojos apagados, la de ojos tristes, la cero a la izquierda de la familia. Nadie la quiere, pero es que ni su papá la quería, hermanos. ¿Por qué? Porque no se tienen registros en ningún lado históricos de que constate de que eso que está diciendo Labán, no, en nuestra tierra se da primero la mayor y luego la menor. Eso no se ve en ningún lado de la historia. Eso se lo inventó probablemente Labán para deshacerse también. Lo voy a aprovechar acá, para quedarme solo.
para deshacerme, pobre mujer, va a estar siempre conmigo. No, vamos a hacer esto. El punto es que Labán orquestó todo eso, no por amor a su hija, sino por amor a sí mismo. Sin embargo, Dios mira la aflicción que tiene Lea. Dios no la desprecia como los demás. Dios la ama y le concede el privilegio de recibir la bendición de Dios, de que ella misma perciba que tiene la bendición y la gracia de Dios. Hermanos, el texto no solo nos muestra que Lea concibe hijos, sino que Dios le da los hijos más importantes en la historia de Israel. Y ella lo nota. A diferencia, hermanos, de Jacob y de Raquel, Lea siempre irrumpe en alabanza al Señor por cada hijo que recibe. Ella no lo toma de manera natural. Es que yo concibo y ya. No, ella reconoce, esta es la humildad, ella reconoce cada hijo, le da la gloria al Señor por cada uno de ellos. Esta es la diferencia abismal que hay entre Lea, Jacob y Raquel. Ahora, eso no significa que Lea era perfecta. No estamos diciendo que ella es perfecta. Recuerden que ella también se prestó para engañar a Jacob. ¿Sí? Ella no es perfecta. De hecho, aunque ella irrumpe en alabanza con cada hijo que le nace, esas alabanzas están mezcladas con un deseo de afecto por su esposo, como si ella no estuviera plena de las bendiciones del Señor. Ella también tiene sus luchas, también tiene sus problemas. Versículo 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Ha mirado Jehová mi aflicción, hasta ahí está bien. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Ella tampoco está contenta con la situación. Recibe la bendición de Dios, y aunque alaba al Señor, es verdad, pero todavía está inmadura en esa alabanza. Todavía está mendigando el amor de su marido. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo, ¿quién? Jehová. Reconoce a Jehová en el asunto, que yo era menospreciada y me ha dado también Ahora piensa en ella, porque todos están en contra de mí, pobrecita yo, y alaba al Señor. Está mezclado de orgullo también en su corazón. Y llamó su nombre Simeón. Versículo 34, y concibió otra vez, dio a luz un hijo, y llamó y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado luz 3 hijos. Ahí no hay alabanza al Señor. Pero en el último hijo, concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Ya no se pone ella en nada, sino que ahora ella agarra satisfacción y plenitud en el Señor. Ella va progresando, pero es un corazón humilde. No es perfecto, pero Dios la sigue bendiciendo y la sigue tratando para que su humildad fuera cada vez más purificada. Aquí entonces tenemos a dos personas que reciben bendición y gracia de Dios, como tú y como yo, que recibimos el Evangelio, hermanos. Desde hace 2000 años, y el Evangelio te llegó a tus oídos hoy, hermano. ¡Qué gran bendición! Pero así como estos dos personajes, podemos responder nosotros de forma diferente, en presunción, en orgullo o en humildad delante del Señor. Pero esto no es el mensaje completo. El mensaje está en Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en esta historia? Lo vemos, hermanos, en una forma de tipo tanto similar como contrastante con Jacob. Similar, un tipo de Cristo, un tipo de Jacob, ¿verdad? Cristo como un tipo. En Jacob, un hombre que ama a una mujer, un hombre que ama a su esposa, que se sacrifica por su esposa. Jacob se sacrificó su libertad, Cristo sacrificó su vida para ganar por su sangre a su esposa, la iglesia. Tú eres de la iglesia, Cristo te ama. Cristo se entregó por ti
desde antes de la fundación del mundo, estaba destinado para pagar por tus pecados. En eso, solamente en eso, es similar a Jacob. Para el Señor, no estimó cosa a qué aferrarse. Esos 7 años, esos 33 años del Señor Jesucristo fueron pocos porque ganó a su esposa. Pero a diferencia de Jacob, que Jacob se dejó guiar por sus ojos, por sus sentidos, por la belleza física y no por el carácter, gracias a Dios que Cristo se fijó en nosotros aún sabiendo nuestro carácter. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Hermano, el Padre, Dios el Padre, escogió a la iglesia y Cristo amó a la iglesia. Se sometió a esa voluntad de forma placentera, colocando su gozo delante de él, sufrió la cruz. Dice la palabra de Dios. Cristo amó a la iglesia. No por ningún mérito, no por decisión humana, sino por una decisión soberana. A Cristo le agradó hacer la voluntad de Dios. Cristo no fue engañado por el Padre diciendo, mire, te voy a dar un pueblo espectacular. No. Cristo santifica a su pueblo. Cristo es mejor que Jacob. Cristo es mejor que un esposo. Cristo es mejor que una esposa. Cristo da la plenitud en la vida. Tú te regocijas en Él. ¿Es Cristo verdaderamente tu Señor, el que te satisface? Que tú puedes entender que cada cosa que tú tienes en esta vida, tú puedes decir, realmente se la he agradecido al Señor y se la pongo a disposición del Señor. ¿O te estás dejando guiar por tu corazón? ¿O estás relegando a Dios de tus planes? ¿O estás realmente correspondiendo a tanta bendición y tanta gracia que Dios ha derramado en tu vida? El Señor nos ayude, hermanos, a vivir para su gloria. Sea Dios honrado. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a tener corazones agradecidos. Guárdanos del orgullo, que no se apodere de nosotros, Señor, sino que nos mantenga, Señor, en humildad, reconociendo siempre y respondiendo siempre como te agrada. Gracias por Cristo Jesús, mejor que Jacob, que amó no por vista, sino que amó verdaderamente con nosotros, Señor, tal como Lea, los despreciados. Gracias porque no vistes nada bueno y aún nos amaste, eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.